Hay mucha evidencia que nos dice que tenemos el potencial para interactuar con este universo, para interactuar con esta realidad en formas que han parecido místicas en el pasado, y reservadas para los monjes, los abades y los chamanes con sus estilos de vida místicos. Ahora sabemos que no necesitamos vivir en un monasterio a la mitad del mundo y dejar todo lo conocido, nuestros seres queridos, los trabajos y nuestras familias para adoptar nuestros poderes aparentemente místicos, porque al entender las relaciones, desmitificamos la experiencia. En el lenguaje de la ciencia contemporánea hablamos de conexiones místicas y combinamos esas conexiones con la mejor ciencia del mundo moderno para darnos una nueva visión, una ventaja del mundo moderno para entender lo que sucede en nuestro mundo, y más allá de eso, cómo podríamos dirigir los eventos de nuestras vidas y los eventos del mundo de una manera positiva y poderosa. Entonces, como pueden ver, los paralelismos entre las leyes de la física tal como las conocemos hoy, y las leyes de la simulación son absolutamente claras. Son inconfundibles. Y la evidencia nos muestra que estamos en una simulación. Entonces veamos en detalle lo que significa esta experiencia, pasemos directamente a lo que significa estar en una simulación, las implicaciones y las preguntas que surgen invariablemente, preguntas como ¿dónde está el cielo? Cuando pensamos en nuestra simulación, y pensamos en las descripciones del cielo, la palabra en sí nos fue dejada hace unos 2500 años. ¿Qué significa eso para nosotros en términos de simulación? La simulación es una experiencia localizada, pero nos dice que no estamos realmente aquí, no estás realmente aquí. Existimos en algún lugar fuera de la simulación, y proyectamos nuestro cuerpo energético, lo que llamamos nuestro espíritu o nuestra alma, o nuestro avatar, en esta experiencia para que podamos aprender algo aquí, que aparentemente vamos a necesitar donde sea que vayamos. Ahora este es un concepto realmente poderoso, la idea de que no estamos aquí, la biología en realidad lo apoya. Lo que la biología nos muestra es que nuestras células reciben información de quiénes somos. La superficie de la célula, los receptores, reciben esta información, y es por eso que cuando tomamos nuestras células y las ponemos en el cuerpo de otra persona a través de un trasplante de órganos, por ejemplo, esa persona rechaza las células porque no son ellos. Tenemos una identidad, y esa identidad comienza en alguna parte más allá de nuestra simulación, y en términos de texto antiguo era lo que se llamaba el cielo. Cuando abandonamos nuestra simulación cambiamos nuestra conciencia, volvemos de donde venimos y que son buenas noticias. Porque significa que volveremos a ver a nuestros amigos y seres queridos en el otro lado, en el llamado velo, del otro lado de ese velo. Y espero que haya un momento en ese otro lado, en el que podamos mirar atrás y repasar todo lo que hemos hecho en este mundo, y con suerte reírnos de nuestros errores que cometimos, y que hemos cometido mientras intentábamos aprender sobre nosotros mismos en esta simulación. Así que el cielo es la palabra antigua para el mundo en que vivimos fuera de la simulación, que existe en el otro lado, fuera de la simulación, en la que nos encontramos en este momento. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué significa eso para la muerte? ¿A dónde vamos al morir? Si esta teoría de la simulación funciona de la manera que sugiere la ciencia, y la forma en que la evidencia nos está dirigiendo, es una buena noticia porque significa que cuando morimos, lo que llamamos muerte, es el final de esta representación de nosotros en esta simulación limitada, lo que llamaríamos nuestro avatar, tal como lo vemos reflejado en las películas. Nuevamente la conciencia recordándonos, comunicándose con nosotros, informándonos de la realidad de nuestro mundo, consciente e inconscientemente. Entonces cuando morimos este avatar no existe en el reino físico, pero nuestra esencia que hemos proyectado continúa en el ámbito exterior, tal vez en otro cuerpo físico. Entonces una vez más pensamos en ello. ¿Cuál es el propósito de la simulación? La simulación es aprender una nueva forma de estar en un ámbito que es relativamente seguro, porque necesitamos esa forma de ser cuando vamos a otro lugar. Entonces si estamos individualmente, colectivamente fuera de nuestra simulación, estamos en una sala de control en alguna parte. Estamos en algún tipo de entorno tecnológico, y hablaremos de esto en solo unos minutos. Donde lo que haya sucedido en nuestro mundo, nos dice que tenemos que aprender una nueva forma de ser. Aquí estamos en esta situación, y aprendiendo lo que aprendemos. Lo que parece realmente interesante es el concepto del tiempo. Por ejemplo, los astronautas cuando viajan, envejecen de manera diferente. Sus cuerpos envejecen de forma diferente a nosotros aquí en la Tierra. Esto es sobre la teoría de la relatividad de Einstein.
Entonces, el pensamiento es que en el futuro, cuando tengamos astronautas que abandonen la Tierra, salgan de la Luna e ingresen al sistema solar y tal vez más allá, envejecerán más lentamente que sus esposos, esposas y que sus hijos aquí en la Tierra, y si alguna vez regresara serían más jóvenes, y los que habían dejado serían mayores. Eso nos dice que nuestra simulación, la relación con el tiempo en nuestra simulación, lo que parece ser una vida para nosotros y lo que parece ser un centenar de años, solo pueden ser unos pocos momentos en la sala de control, fuera de nuestra simulación. Que todo es relativo en términos de la forma en que pensamos sobre esto. La idea de Dios aparece mucho cuando hablamos sobre simulación, y de nuevo, los invito a pensar en esto. Ahora hablamos de este concepto muy profundo en un lenguaje contemporáneo. Pero aquellos que entendieron esta simulación, los que entendieron que aprendemos algo temporalmente y que vamos a ir a otro mundo, ¿cómo diablos habrían compartido esto con la gente de su época hace 2000, 2500 y 5000 años atrás? Cuando miramos los textos antiguos, no solo los textos contemporáneos, sino los textos místicos y los textos que han sido relegados de los textos místicos, porque han sido eliminados del canon contemporáneo de la Biblia, por ejemplo, y no solo la Biblia cristiana sino de la Biblia hebrea, más allá de la Torá, más allá de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay otros textos hebreos que también fueron editados y relegados a textos místicos. No son parte del canon contemporáneo. Entonces, cuando volvemos y vemos esos textos eliminados y la forma en que fueron condensados, vemos una historia, y la historia nos dice que al principio, pensando en el inicio natural del Big Bang, o piensas en el comienzo de nuestra simulación, al inicio había un creador principal y esa es la idea de Dios. Pero los textos nos dicen que Dios no nos creó, Dios creó el ambiente, Dios creó el universo, pero cuando vamos a esos textos místicos, dice que los humanos fueron creados por grupos. Dice, cuando ellos crearon a los primeros humanos, y continúa describiendo en el libro de la Gada, por ejemplo, uno de los textos gnósticos de los mandeos, que ellos crearon. Y cuando vemos los textos eliminados en la Biblia cristiana, ellos crearon a los primeros humanos. Y lo que aún es más interesante, es que cuando esos textos hablan sobre la creación humana, dicen que se debió crear una fórmula muy específica del ser humano para mantener la energía del alma, o el espíritu en este ámbito. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando pensamos en una simulación sabemos que se necesita una cierta composición genética, para mantener la energía del espíritu o del alma, la conciencia que traíamos a este mundo, y aparentemente ninguna fórmula antigua de ADN estaba a la altura de la tarea. Entonces cuando miramos nuestro pasado, y encontramos formas de vida que quizás no fueron tan conscientes y no tan evolucionadas como nosotros en la idea de la simulación, estas son las formas de vida, las primeras formas. Eran los primeros intentos de crear avatares en este mundo simulado. Pero su composición genética no era lo bastante fuerte como para contener la energía del alma. Sabemos que somos el producto de una fórmula genética, una forma muy específica de ADN. Y al parecer esta forma es la que se requiere para contener la energía del alma en esta experiencia de simulación, para que podamos tener experiencias, aprender lo que aprendemos y mantener la conciencia que tenemos a medida que avanzamos en nuestra experiencia. Entonces una vez más lo que hacemos es tomar estas ideas muy antiguas y las estamos repensando, con un lenguaje contemporáneo basado en lo que la mejor ciencia del mundo moderno sugiere sea la realidad que experimentamos. Entonces, el cielo, a donde vamos cuando morimos, ¿qué es Dios? Todo eso adquiere un nuevo significado ahora. Dios, quien quiera que sea Dios, parece ser el arquitecto, que fue el principal diseñador de esta simulación. Estoy deseando llegar al otro lado, para conocer a ese antiguo arquitecto en algún momento de nuestro futuro. Tal vez la pregunta más importante que surge, considerando la posibilidad de este entorno virtual, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo podría durar esta simulación? ¿Cómo termina? ¿Qué podría hacer que termine? ¿Cuánto puede durar nuestra simulación? ¿Qué haría que termine? En un entorno de simulación, cuando nos preguntamos qué podría terminar con esta realidad virtual, este mundo que conocemos, el final sería el mismo que para cualquier programa de computación. Cuando existe una de las dos condiciones posibles, el programa llega al final. Número 1. Es cuando el sistema se queda sin espacio para almacenar la información que se genera. Número 2.
Es cuando sucede algo inesperado que corrompe todo el sistema. Así que echemos un vistazo a estas dos posibilidades muy conocidas para los programas informáticos convencionales y veamos cómo se podrían aplicar y lo que pueden significar nuestro entorno simulado. Antes de su muerte en 2008, el profesor de la Universidad de Princeton, John Archibald Wheeler, físico, era contemporáneo con Albert Einstein. Pero él y Einstein tenían ideas muy diferentes de nuestra relación con nuestra realidad física. Nada podría haber sido más diverso que la forma en que estos dos hombres, mirando la misma información, las mismas fórmulas y los mismos datos, pensaron sobre nuestra relación con el mundo. Y tuvieron perspectivas muy diferentes. Albert Einstein, tan brillante como era, no le gustaba la idea de que pudiéramos estar tan profundamente conectados con nuestro entorno, que realmente pudiéramos influir en nuestro entorno y especialmente a distancia. A Einstein no le gustó la idea del entrelazamiento. Estas teorías apenas se desarrollaban durante su vida, y cuando escuchó que es posible que podamos influir desde donde estemos en alguna parte del mundo, a lo que sucede en otra parte del mismo, en realidad tiene un término para ese tipo de influencia. Lo llamó la espeluznante acción a distancia. Y no le ha gustado eso a Einstein. Y se fue a la tumba con la frustración de nunca poder unificar las leyes de la física, porque no permitió esta relación de este entrelazamiento que vemos en nuestro mundo. Eso por un lado. Por otro lado, a John Wheeler se le ocurrió una visión completamente diferente del universo. Wheeler dijo que el universo no podría existir sin nosotros. Dijo que somos parte de un proceso continuo y dijo que el universo aún no está terminado. Dijo que continuamente se está construyendo, continuamente estamos dando al universo, y lo estamos haciendo a través de la conciencia. Dijo que vivimos en lo que él llamó un universo participativo que continúa construyéndose. Las implicaciones de lo que dijo John Wheeler tienen un impacto directo en la respuesta a la pregunta: ¿cuánto tiempo puede durar nuestra simulación? Y esta es la razón. Lo que John Wheeler nos dijo acerca de vivir en un universo participativo sugiere lo siguiente. Sugiere que tal vez nunca encontremos la partícula más pequeña de materia, porque cada vez que miramos más y más en la naturaleza fundamental de nuestra realidad, y esto es lo que importa aquí, el acto de mirar es un acto de creación en nuestra simulación, y pone algo allí, para que nosotros podamos verlo. Entonces, cuanto más nos fijamos, cada vez que los científicos piensan que tienen la partícula más pequeña, construyen un nuevo equipo y descubren que pueden fragmentar esa partícula, y hay algo subyacente a esa partícula, y luego, lo vuelven a hacer una y otra vez. Piensen en lo que eso significa, en términos de nuestra simulación. Cada vez que miramos y la conciencia pone algo allí para que veamos, ese algo es energía. Es información y constantemente agregamos información al sistema mediante el acto de mirar, buscando para encontrar los límites de nuestra experiencia. Entonces, cuanto más profundicemos en el átomo, más información estamos sacando. Cuanto más miramos hacia el cosmos, los científicos están buscando el borde del universo y piensan que lo encontraron 2 veces. Pensaron que encontraron el límite que marca el límite de nuestro universo físico. Y esto es lo que sucedió. Construyeron nuevos equipos, y en el nuevo equipo se veía de manera diferente en ese límite. Y he aquí, que descubrieron que había algo más allá del límite. No se puede enfatizar esto lo suficiente. Nuestro acto, el acto de mirar, con la expectativa de que veremos algo, es un acto de creación dentro de nuestro universo simulado, y cuanto más creamos más información generamos, y esa información tiene que ir a alguna parte. Vivimos en un entorno finito de nuestra simulación. Es lo que el copo de nieve de Cox nos decía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto podemos explorar? ¿Cuánta información podemos crear, y cuánta energía podemos generar hasta que nuestro ambiente se sature y no pueda contener más información? Y cuando lleguemos a ese punto, y no sabemos si será en un futuro cercano o en un futuro lejano. Pero lo que el código fractal nos dice es que en algún momento, recuerden el copo de nieve de Koch. Decía que podemos generar complejidad. Pero cuando se trata del espacio real que ocupa el copo de nieve, se nivela. No dura para siempre. Cuando alcanzamos ese nivel que sugiere que nuestra simulación llegaría a su fin. Y esto es realmente interesante, porque los científicos nos dicen ahora que estamos duplicando la información que nos llega. Y al menos cada año duplicamos lo que hemos conocido. Tomó 5000 años para la primera duplicación. Y ahora la segunda, tercera y cuarta, duplicamos a cada año.
Eso significa que generamos más información, más energía de la que tuvimos en el pasado. ¿Cuánto tiempo podemos hacer esto antes que nuestra simulación esté llena? Antes de que el dispositivo de almacenamiento, y no es que sea un disco duro, pero creo que habremos trascendido los discos duros, para cuando se comprenda la simulación. Pero sea lo que sea que genera esta información, ¿cuánta energía puede contener la simulación? Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una razón para preguntar cuánta información podemos generar y almacenar, en el campo que conecta todas las cosas, antes de que ese campo realmente alcance su capacidad. No se sabe la respuesta ahora, pero lo descubriremos durante nuestras vidas. El hecho de que estamos en una simulación nos dice algo muy poderoso. Nos dice el por qué estamos aquí, estamos cerca o que ya hemos llegado a un lugar a nuestro proceso evolutivo donde necesitamos una simulación. Ya estábamos en un lugar donde era necesario encontrar una forma de ser, una forma de vida, una nueva forma de pensar. Ahora puede ser debido a un cambio climático. Tal vez somos una civilización avanzada. Somos una sociedad avanzada que vive aquí en el planeta Tierra, o tal vez en otro mundo, y hemos experimentado el cambio climático y no supimos cómo abordarlo. Y el planeta ya no es hospitalario por esa razón, o tal vez tuvimos una pandemia o tal vez una guerra atómica. Tal vez estamos cerca de uno de estos, y estamos buscando. Estamos simulando entornos buscando formas para evitar estas grandes crisis en nuestras vidas, esas enormes crisis. Cuando se sugiere estas posibilidades y que a científicos se les ha comentado esto, les brotan lágrimas y lloran cuando escuchan esta posibilidad. Porque toca algo muy profundo y muy real dentro de cada uno de nosotros. Todos sabemos que estamos aquí por una razón. Sabemos que sucede algo mucho más grande de lo que hemos entendido y que nos ha hecho crecer. Así que comparto las posibilidades que sugiere esta evidencia. La posibilidad de quedarnos sin espacio en nuestra simulación era solo una posibilidad de lo que podría terminar con esta experiencia. El segundo es un evento inesperado, una tremenda liberación de energía de algún tipo. Y ese pensamiento coincide con el tema de lo que se trata nuestra simulación para empezar. El tema de la vida en la Tierra durante los últimos 5000 años ha sido principalmente un tema de guerra y de conflicto. Durante más de 5000 años, los humanos han estado en constante conflicto, unos a otros en un otro grado, de una forma u otra. Y la consistencia de esa experiencia sugiere que debe jugar un papel poderoso en nuestra simulación, y porque estamos aquí en principio. Ahora el registro arqueológico preserva esa historia. Y nos dice sobre diferentes tipos de conflictos globales. Y este es el valor de mirar el pasado, y es interesante ver las civilizaciones antiguas. Es interesante ver lo que las personas hicieron en el pasado. El valor de mirar al pasado es reconocer los patrones, las tendencias y los ciclos de aquellos que nos han precedido, y para compararlos con lo que somos hoy, y preguntarnos si repetimos esas tendencias, si repetimos los patrones, y si repetimos esos ciclos. Y tendría sentido si la respuesta fuese sí, ahora que entendemos el código fractal y las leyes de energía de Newton. Porque el código fractal dice que continuaremos esos patrones hasta que algo cambie en la variable. Y la ley de Newton nos dice que, una vez que la energía se ponga en movimiento, esa misma energía va a continuar hasta que algo cambie la energía. Entonces, si hay un tipo de pensamiento de conflicto, si hay temor de que no haya suficiente, de escasez, si hay miedo a lo desconocido, miedo a otras personas, miedo a lo que la vida de esas personas significa para nosotros. Y si ese miedo es tan antiguo y tan primordial que se desarrolla en todas las civilizaciones durante los últimos 5000 años y mucho más, entonces tiene sentido que es la idea de conflicto y guerra, sea la razón principal para que estemos en esta simulación. Y la arqueología apoya esto. Si los argumentos matemáticos de Bostrom son correctos, el hecho de que hoy estemos aquí haciendo estas preguntas es una buena noticia. Porque implica que tenemos la sabiduría para reconocer que estamos en un punto donde debemos hacer estas preguntas. Nos dice que hay una necesidad para esta simulación. Entonces estas son grandes ideas, porque tenemos el vocabulario, y tenemos un nuevo contexto en el cual compartir estas ideas. Ahora verán un ejemplo específico de lo que estoy hablando, este patrón de conflicto, y si se repiten o no el ciclo. Así que emplearemos la arqueología contemporánea para hacerlo. Hubo un descubrimiento arqueológico que se hizo a mediados del siglo XX. Un descubrimiento muy misterioso y muy poderoso. Es muy controversial hoy,
y esta en la actual Pakistán. Solía ser India antes de que ocurriera la división, y en las zonas disputadas entre India y Pakistán, en el área de Cachemira, hay evidencia de una sociedad tecnológicamente avanzada y una civilización tecnológica avanzada también. Tenían agua corriente caliente y fría, inodoros con descarga, vitrales, matemáticas avanzadas, tenían arte muy hermoso. Y esta civilización avanzada tuvo un final realmente abrupto. Y lo sabemos por lo que quedó. Cuando los científicos comenzaron a encontrar esta evidencia de esta civilización, una de las primeras cosas que hallaron fueron las paredes y los pisos, que estaban hechos de piedra natural, granito por ejemplo. Pero las piedras que hallaron estaban vitrificadas. Lo que esto significa, y usaré el granito como ejemplo, el granito está compuesto de 3 minerales: cuarzo, feldespato que es una arcilla, y mica. Entonces el cuarzo, el feldespato en la mica, estaban en su lugar. Sin embargo, el cuarzo en su lugar, se derritió dentro de la piedra. Ahora bien, para derretir el cuarzo se requiere una gran cantidad de calor para hacer la fusión, pero número 2, debió hacerse muy rápido porque no destruyó los pisos y las paredes. Por lo tanto, sugiere un calor muy rápido. Un punto en nuestro pasado antiguo que derritió el cuarzo, dejó todo en su lugar. También hallaron misteriosas esferas pequeñas bolas de arcilla. Ellos no sabían lo que eran. Y cuando empezaron a comprender que las paredes y los suelos estaban vitrificados por un calor intenso y rápido, descubrieron que estas pequeñas esferas eran vasijas de barro que también habían sido expuestas al calor, y que simplemente se fundían en su lugar. Entonces los científicos se preguntan, ¿qué es lo que podría haber causado este tipo de calor intenso? Lo bastante intenso como para derretir el cuarzo, pero tan rápido que las paredes todavía están en su lugar. Bueno, algunos de los esqueletos humanos que se descubrieron, y esto es muy controvertido, algunos de los esqueletos humanos pueden darnos una pista. Estos esqueletos se encontraron principalmente en esta ubicación, estaban todos en un extremo de esta antigua ciudad, en lo que se llama postura de huida. Y estos científicos rusos a mediados de los años 60, fueron los primeros en encontrar estas posturas de huida. ¿Qué significa esto? Significa que huían de algo. Todos estaban en un extremo de la ciudad y estaban corriendo. Y la pista es que algunos de los esqueletos eran muy radiactivos, eran más radiactivos de lo que esperarías de la radiación de fondo normal que tenemos en la Tierra, y de los rayos cósmicos, todos absorbemos radiación. Pero el nivel en estos esqueletos era más alto de lo que debía ser. Entonces los científicos ven esto, juntan todo esto y dicen, ¿qué pudo haber pasado? Y este es uno de esos lugares donde si miras la evidencia en sí, nunca resolverás el misterio. No vivimos en el vacío. La historia no ocurre en un vacío. Y aquí es donde el contexto es algo tan importante. Entonces la evidencia nos muestra un misterio. Sin embargo, en esa parte del mundo el texto sagrado de Mahabharata narra una historia que se cree fue un cuento de hadas. Se cree que fue un cuento de hadas, porque lo que te describe es algo insondable hasta el siglo XX. Lo que este texto describe no tiene sentido, hasta la tecnología de mediados del siglo XX. Ahora les mostraré un pasaje de una traducción al español de este texto. Y luego tomemos la traducción, vamos a aplicarla a los hallazgos arqueológicos, y ver a dónde nos conduce eso en términos de los ciclos de nuestra simulación. He aquí los pasajes del texto. Hubo 2 ejércitos en una gran guerra al final de un siglo. Los 2 ejércitos luchaban, y uno de los ejércitos iba perdiendo y recurrieron a un arma que nunca antes había sido usada. Y esta es la forma en que el texto describe al arma. Dice: un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 1000 soles, se elevó en todo su esplendor. Una explosión perpendicular con nubes de humo ondulantes. La nube de humo se elevó después de la primera explosión, formada en círculos en expansión, como al abrir una sombrilla gigante. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas toda la raza de Brisnis y los Andakas. Los cadáveres estaban tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayó el cabello y las uñas. La cerámica se rompió sin causa aparente y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas horas todos los alimentos se infectaron, y para escapar de este incendio, los soldados se arrojaron a los arroyos para lavarse a sí mismos y su equipo. Entonces la descripción que escucharon proviene de un antiguo texto.
Sin embargo, lo que describe se parece mucho a una descripción contemporánea de lo impensable, de una explosión nuclear que sucedió en algún momento de nuestro pasado ancestral. ¿Es eso posible? ¿Es posible que estas civilizaciones avanzadas que ahora sabemos que son cíclicas, que surgieron y cayeron en el pasado, que tenían electricidad, que tenían agua corriente, fría y caliente, inodoros con descarga de agua, vitrales, y matemáticas avanzadas del cosmos, de la naturaleza misma? ¿Es posible que hayan comenzado un camino que seguimos ahora? ¿Somos la primera civilización atómica o hubo una anterior a la nuestra? Al padre del programa nuclear moderno, Robert Oppenheimer, se le hizo esta misma pregunta. En una entrevista que daba en la Universidad de Rochester, había un estudiante que le preguntó: «Dr. Oppenheimer, ¿cómo se siente después de haber explotado la primera bomba atómica en la Tierra?». Y Oppenheimer respondió, y su respuesta sorprendió a la audiencia, y sorprendió a las personas que habían hecho esta pregunta. Porque Oppenheimer dijo que no era la primera bomba atómica, sino la primera en los tiempos modernos. Oppenheimer estudiaba el Mahabharata, estudiaba el Bhagavad Gita, el texto relacionado, y creía firmemente que de hecho, somos una civilización cíclica y que estamos repitiendo un patrón del pasado. Y si estamos dentro del contexto de nuestra simulación, cabe preguntar: ¿cuáles son las consecuencias de nuestra simulación si tuviéramos que participar en una guerra nuclear? ¿Qué pasaría? Ahora piensen en esto en términos de toda esta conversación. La liberación de energía de un arma nuclear es información, enormes cantidades de información. ¿Cuánta información se liberaría en el sistema si tuviéramos explosiones nucleares múltiples? Quizás en un conflicto como hemos tenido, quizás en el pasado en una escala limitada, ¿y cuánto tiempo podríamos seguir produciendo ese tipo de información antes de alcanzar esa capacidad, ese límite del que hablamos antes? Entonces toda esta idea de la simulación nos está dando nuevas formas de pensar sobre nosotros, sobre lo que vivimos, lo que sucede en nuestro mundo y lo que sucede en nuestras vidas. Si lo impensable ha sucedido en el pasado, ¿estamos repitiendo ese ciclo en nuestras vidas tal vez? ¿Y si lo hacemos, podemos reconocerlo? ¿Tenemos la sabiduría para reconocerlo? Y como dice la ley de Newton, cambiar la energía, pasar a un nuevo curso, insertar una nueva variable en ese código fractal para que podamos evitar el sufrimiento y que obviamente vendría de tomar una decisión como esa. El hilo común que recorre cada una de las posibilidades que hemos descrito, ya sea el cambio climático o enfermedades pandémicas, o la guerra, es que cada una de estas posibilidades está relacionada con la voluntad humana. Son las decisiones que tomamos en nuestras vidas, ahora dentro de nuestra simulación, las que están dando lugar a las mismas condiciones que podrían ponerle fin a esta experiencia en función de nuestra manera de pensar. Sin embargo, la sensación es que, como el conflicto ha desempeñado un dominante a lo largo de la historia, y ese tema se desarrolla hoy, y parece estar en un punto crítico, esta idea se desarrolla y parece surgir una y otra vez. Tengo la sensación de crear un mundo donde la guerra no existe, o se ha vuelto obsoleta. Y eso se logra desarrollando el potencial que vive dentro de cada uno de nosotros como individuos. Y recuerden, cuanto mejor nos conozcamos, menos temeremos. Cuanto menos temamos unos a otros, menos temeremos a lo desconocido. Hablando con sinceridad, sabemos que el mundo está cambiando. Y también que las viejas formas de pensar fallan cuando se trata de resolver los grandes problemas como el cambio climático y la guerra. Necesitamos una nueva forma de pensar sobre nuestro mundo, y un nuevo lenguaje para resolver nuestros problemas. La simulación por diseño es una invitación. Nos invita a pensar diferente sobre nosotros mismos, sobre ustedes mismos y sobre lo que nos ha enseñado sobre nuestro mundo y nuestro pasado. La ciencia nos da motivos para pensar diferente. Pero los eventos del mundo actual nos dicen que ya es el momento de hacerlo. Y a medida que comencemos a aceptar la posibilidad de que vivimos en un mundo simulado, también descubriremos los misterios más profundos de nuestra existencia. Al mismo tiempo descubrimos que se requiere para convertirnos en las mejores personas que podemos ser y crear el mejor mundo posible.